pasa al escenario. Le cedemos el espacio a quien ha hecho en gran medida esto posible, con su apoyo irrestricto, incondicional, no solo en la parte del patrocinio como tal, sino asesorando, apoyando, gestionando para que todas las cosas se dieran. Se encuentra aquí presente con nosotros Daniel Estaño. Ahorita te pido, Daniel, que te presentes un momento en representación del Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos va a compartir un poco sobre la perspectiva de la cooperación internacional para el desarrollo de los países en el ámbito espacial. Su presentación, una oportunidad para el desarrollo de Colombia, la economía espacial. Daniel, el auditorio te escucha. Gracias. Hola, sí, buenas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por la presencia. Creo que voy a hacer esta presentación un poco más corta de lo que tenía planeado al principio por varias razones. En primer lugar, porque mucho de lo que yo tenía para decir ya se ha dicho de forma mucho más elocuente, más inspiradora. En segundo lugar, porque se acerca el almuerzo. Así que voy a mantener esto corto y preciso. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos? Ay, es que es como sensible. Muy bien. Ok. Esta parte me lo voy a saltar un poquito porque estaba más pensada para el público en general, pero pues quienes están acá conocen muy bien de esto. Sin embargo, me gustaría solamente puntualizar esta palabra. Efectivamente es bien sensible esto. Esta palabra de la nueva economía del espacio. ¿Y por qué esto es tan importante para Colombia? Y es básicamente, y lo decía el astronauta Franco Malerba ahora, los avances tecnológicos nos han llevado a que lanzar un cohete sea mucho más barato. Y lanzar un cohete mucho más barato que lleve a 40 satélites al mismo tiempo, pues facilita mucho lanzar satélites. ¿Qué hace esto? Que se democratice el espacio. Democratizar el espacio, en este sentido, significa que hay más países que pueden participar en la economía del espacio y hay más actores que pueden participar en la economía del espacio. De hecho, entre 1960 y 2022, la cantidad de países que participan en la economía del espacio ha incrementado por un factor de 40. Es decir, de 1 en 1957 a 41 en este momento. Asimismo, tenemos muchísimas empresas que ahora están mandando satélites, mandando tecnología al espacio. ¿A qué se debe esto? Bueno, lo mencionaba antes, pero solamente para dar una cifra. Hace 10 años, mandar 1 kilo de material al espacio, material me refiero en este caso a de material de un satélite, costaba alrededor de 9 veces lo que cuesta hoy. Esa reducción de costos hace que muchos actores más puedan participar. Nuevamente, democratizar esto. Esto tiene implicancias tanto económicas como sociales y como geopolíticas a su debido momento. Y es un escenario en el cual entendemos poder... ¿Se murió? Regresó. Un escenario en el que entendemos podría participar Colombia con el desarrollo de ciertas capacidades y con suficiente articulación. Segundo, y aquí es donde centro mi presentación, ¿cómo puede impactar el desarrollo de la economía del espacio al desarrollo económico y social de las naciones? Esto también lo mencionaron varios de las personas que me antecedieron. Pues la economía del espacio en este momento, bueno, a 2022 de hecho, se calculaba cuando se juntaban los activos, los ingresos, etcétera, en alrededor de 490.000 millones de dólares. Es una cifra grande, pero ¿qué significa esto? Para referencia, el Producto Interno Bruto de Colombia para el año pasado fue 320.000 millones de dólares. Entonces, esto es un Colombia y tercio, o es un país entre Colombia y Argentina, solamente la economía del espacio. Esto, en 10 años, posiblemente sea más grande que el país más grande de América Latina, que es Brasil. Es decir, está creciendo a una tasa gigantesca y hay una gran oportunidad. La economía del espacio en América Latina
es mucho más pequeña. Posiblemente se calcula, según Euroconsult, para el 2023 en alrededor de 40.000 millones de dólares, un poco menos de un décimo de lo que les había mencionado. Sin embargo, sigue siendo grandísimo, pero Colombia no está participando en esto o está participando poco en este mercado. Se está beneficiando poco económicamente de esto porque todavía no logra pues, conectarse efectivamente a estas oportunidades. De hecho, según el mismo Euroconsult, que es una gran consultora en estos temas, una gran oportunidad para Colombia de insertarse en este mercado está en los servicios satelitales, donde podría llegar hasta el 8% de este mercado en los próximos 5 años de hacer ciertas acciones. Estos son números grandes. Esto significa ingresos para el país, pero también significa la posibilidad de desarrollar un sector en el largo plazo. Otro ejemplo, ¿cuánto impacta el desarrollo del sector espacial en Estados Unidos? Bueno, estos son números un poco viejos, así que esta cifra seguro es mucho más grande ahora, pero la NASA había comisionado en el 2006, más o menos, un estudio de cuánto impactaba el sector espacial al resto de la economía en 2 indicadores. Uno, en actividad económica, medido como los ingresos generados, y 2, en empleo. Este estudio, que se basó en datos del 2004, pues ya casi 20 años de esto, encontraban que solamente la actividad de la NASA estaba generando anualmente 90.000 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, y alrededor de 500.000 de empleos. Esto no es la cifra directa, esto es directo, indirecto y generado a través de rama económica. Pero es una cifra grandísima. Y este es el punto acá. La actividad espacial no es solamente mandar gente a la Luna, claramente, y no es solamente tener satélites de comunicaciones de observación, es todo lo que ocurre aquí en la Tierra. Y de hecho, todo lo que ocurre aquí en la Tierra es lo que genera la mayor cantidad de derrama económica o del spillover. Entonces, eso también es uno de los mensajes grandísimos a tener en cuenta en todo este impulso que se está dando. Y no me voy a adelantar porque ese es mi mensaje final para esto, pero es muy clave tenerlo en cuenta. Ahora, eso es en Estados Unidos, pero ¿cómo afecta en otro tipo de escenarios? Dentro del mismo Estados Unidos, pero en el segundo estado más pobre de Estados Unidos, que es el estado de Mississippi, se calcula que la actividad de los centros de investigación de la NASA mueven alrededor del 20% de la economía del estado. O sea, mucha plata. Si nos vamos aquí a nuestros vecinos cercanos, la Guyana Francesa que es un departamento de la Francia metropolitana, se considera que el centro de lanzamiento que está en Guyana Francesa mueve alrededor del 30% del Producto Interno Bruto bueno, no es un país, es un departamento, ¿no? Un departamento en América Latina. 30% del PIB de Guyana Francesa. Y es el mayor contribuidor a ingresos por impuestos en el país. Entonces, son sectores muy importantes que se van generando pues, poco a poco. Ok, entonces aquí una pregunta que había hecho Ingrid al principio del evento y es una pregunta que a nosotros nos llega muchísimo. Nosotros, Banco, trabajamos en este tema con diferentes países de la región y hemos apoyado a diferentes agencias y también hemos apoyado con operaciones de financiamiento para lanzar satélites, etc. Entonces siempre nos preguntan, ya va, pero ¿por qué yo me tengo que concentrar en el espacio cuando tengo un país que tiene, en el caso de Colombia, la mayor desigualdad de ingresos y territorial en todo el mundo? Donde tengo un país que tiene unas tasas de pobreza grandísimas. Donde tengo un país en la que las capacidades científicas y tecnológicas están desarrollándose, pero todavía no parecieran estar al punto en el que se puedan beneficiar de esto. Y la verdad es que la respuesta es mucho más sencilla de lo que pareciera. Precisamente por eso es que hay que meterse en este tipo de espacios, porque estos son espacios que nos permiten recortar esas capacidades científicas y tecnológicas para poder movernos hacia una economía basada en conocimiento. Mencionaban varias veces que ayer salió publicada en la política de reindustrialización, cuyo objetivo principal, bueno, el COMPES, el borrador del COMPES, cuyo objetivo principal es movernos hacia una economía basada en conocimiento. Bueno, la economía del espacio es, por definición, una economía basada en conocimiento. También nos ayuda a recortar brechas sociales y económicas. Es decir, las cifras que les mencionaba no es solamente para las empresas que participan de la economía del espacio. Esto es un beneficio generalizado. Por ejemplo, hablábamos de agricultura de precisión, que puede aumentar la productividad de pequeños
pequeños productores, agricultores, en 40, 50% solamente por utilizar un poco de inteligencia artificial, drones, etc. Esto puede generar ingresos que saquen a muchas personas de la pobreza, y de hecho lo están haciendo en países como la India. Hay una, se me fue el nombre ahorita, pero hay un cooperante muy grande que trabaja en la India con agricultura de precisión y ha tenido resultados maravillosos justamente por eso, porque pequeños cambios en la adopción de tecnología y servicios tecnológicos pueden llevar a grandes cambios que saquen a mucha gente de la pobreza. También hablamos de poblaciones remotas. Les decía que Colombia es el país que tiene la desigualdad territorial más grande del mundo, o segunda más grande, se lo pelea con Brasil de vez en cuando. En conectar a la gente a través de satélites de comunicación puede ser una forma genial y una forma muy importante de sacar a las personas de esta situación de precariedad, de esta desigualdad tan grande. Les doy un ejemplo. El satélite que lanzó Bangladesh hace un par de años, o el año pasado, si no me equivoco, está en planes para proveer servicios no solamente de comunicación común y corriente, internet, etcétera, a poblaciones rurales, sino telemedicina, programas educativos virtuales, entre otros. Servicios sociales que se proveen a través de estas infraestructuras. Entonces, no solamente son beneficiosos para empresas y para grandes jugadores, son beneficiosos para todo el mundo. Yo creo que eso es un argumento muy fuerte que hay que hacer nuevamente con este tema de poder vender esta idea, porque en esta sala todo el mundo está convencido de que esto es un gran tema, pero esto es una minoría de personas, porque la gran mayoría de las personas todavía considera que esto no tiene tanta relevancia cuando consideramos que hay problemas más inmediatos. Y sí los hay, pero el problema cuando queremos transitar a una economía basada en conocimiento no es ponernos metas tan altas que no podamos alcanzarlas. Ese no es el problema. El problema es ponernos metas tan bajas que las alcancemos muy fácil y nos complazcan y nos quedemos en un estadio de desarrollo intermedio y no sigamos subiendo. Este es el gran tema de las políticas basadas por misiones, y el gobierno nacional en el plan de desarrollo lo ha enfocado así, en movernos en políticas industriales, en políticas de ciencia, tecnología e innovación, enfocadas en grandes objetivos, en grandes misiones. Esta es una de esas misiones que vale la pena. Y este era mi punto final. La economía del espacio pues comienza en la Tierra. El downstream, como mencionaba el astronauta, es una parte importantísima, porque es la parte que genera grandes derramas para el resto de la sociedad, para el resto de las empresas. Aquí estamos hablando no solamente de lanzar los satélites, estamos hablando de las aplicaciones que nos permitan utilizar la información de dichos satélites para mejorar la calidad de vida, para mejorar la productividad, para mejorar la innovación en Colombia. Aquí estamos hablando, por ejemplo, ahorita de inteligencia artificial. Y fíjense que la inteligencia artificial, que es un tema que se está moviendo mucho más y tiene, o por lo menos en el diálogo público, y tiene como mucha más aceptación, es básicamente lo mismo. Es decir, es un estadio tecnológico al cual todavía no estamos llegando aquí con las capacidades que tenemos, pero que ofrece una gran promesa para el desarrollo del país. Y queremos avanzar en generar las capacidades para poder aprovecharlo y seguir adelante. Lo mismo pasa con los temas espaciales. Entonces, es la misma mentalidad. Tienen nombres diferentes, tienen características diferentes, pero hay que atacarlos de la misma forma. Generar capacidades, como mencionaba la ministra Yesenia Olaya hace rato, capacidades científicas, tecnológicas que nos permitan abordar esto. Ese es uno de los grandes temas de por qué comienza en Tierra. El otro de los grandes temas es porque se necesita muchísima articulación y se necesita una institucionalidad que permita el avance hasta estos objetivos comunes, porque si no, los actores van a tener todos diferentes visiones, diferentes formas de llegar a esto, y ninguno va a tener la información completa como para poder avanzar. Entonces, institucionalidad y articulación. Aquí les tengo un detalle. Estados Unidos, también la NASA, comisionó hace tiempo un estudio de cuál era el impacto de las labores de la NASA como articulador en el impacto general de la industria espacial. ¿A qué me refiero con esto? En momentos en los que la NASA no estaba haciendo un gran labor articulador, como en los años 80, que bajó bastante tanto la inversión como la articulación del sector privado, el impacto de la economía espacial se calculaba en menos de 1% del PIB al año. En momentos donde la NASA hacía labores de mayor articulación multiactor y de mayor inversión, este impacto de la economía espacial subía de 1 a casi 3% del PIB. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? El Estado juega un factor clave. No necesariamente porque el Estado tiene que ser quien coordine, quien haga toda la inversión.
Todavía sigue siendo así en general, a pesar de que el sector privado está tomando más y más preponderancia. Pero en esta nueva economía espacial, donde hay más actores privados, y en países como Colombia, donde posiblemente una agencia del espacio no se dedique a invertir grandes cantidades de dinero para estos proyectos, el valor es la articulación, el valor es la visión de largo plazo y el valor es los lineamientos de políticas que nos permitan a todos los demás actores sentarnos en la mesa con una visión común y avanzar. Entonces, con eso más o menos cierro, como les digo, no más de 10 minutos, pero estos son los 4 mensajes. Si se perdieron los otros 10 minutos, son estos. Estamos en una economía, la nueva economía del espacio implica la democratización del espacio. Implica que más países, más actores van a entrar a este sector y no se necesitarán tantas capacidades como se necesitaban antes para poder entrar y ser jugadores importantes. Así que veamos esto como una gran oportunidad en la que Colombia no está tan lejos de poder entrarle a esto si realmente se generan las bases y las condiciones habilitantes como para poder avanzar en esa dirección. Segundo, hay un grandísimo potencial para acelerar la productividad y sofisticar la economía. La persona del Ministerio de Comercio explicó qué significaba sofisticar. Ahora, en cuanto a productividad, y aquí me detengo un poco, si nosotros separamos el crecimiento de Colombia en los últimos 20 años, lo descomponemos y tenemos por un lado la contribución del trabajo, la contribución del capital y la contribución de la productividad, encontramos que la productividad ha contribuido cero o negativo al crecimiento de Colombia, es decir, ha bajado el potencial de crecimiento de Colombia. Entonces, hay que reencender o encender los motores de la productividad que los tiene Colombia. Este podría ser uno de esos motores y por eso este es un gran sector y es un sector importante al cual hay que prestarle atención porque es un sector alto en conocimiento, alto en tecnología y alto en conexiones con otros sectores que puede tener un papel de impulsor de la productividad. En tercer lugar, cerrar brechas y generar oportunidades para todos. Es decir, si queremos que esto sea un sector inclusivo, entonces hay que trabajar durísimo en generar capacidades para que mucha gente pueda participar de este sector. Y hay que buscar también, y me refiero a capacidades como capacidades educativas, capacidades técnicas y tecnológicas, que más gente pueda contribuir a esto y que más gente pueda beneficiarse de esto. Y aquí juega un papel fundamental pues el Ministerio de Ciencias, como lo decía la doctora Yesenia. Y en cuarto lugar, pues generar la institucionalidad, la articulación, pero también la competencia, porque este es un sector que ahora está dominado o que va a estar cada vez más dominado por el sector privado. Entonces, hay que buscar esquemas que sean en los que el sector público tenga un papel importante, pero que asimismo permita, regule e incentive la competencia. Y por último, pues políticas públicas que generen estos habilitadores complementarios. Por ejemplo, no se puede pensar en una economía espacial si no pensamos en capacidades, como ya los decía, pero no se puede pensar en una economía espacial si no pensamos en inteligencia artificial. Entonces, hay que movernos en esa dirección también. Y muy importante, no se puede pensar en una economía del espacio, que es una economía del dato. Básicamente, el gran activo de la economía del espacio es la cantidad de información que se genera y se transmite, si no tenemos capacidades para proteger esa información. Por lo tanto, el tema de la ciberseguridad, a pesar de que a algunos les parezca que está disasociado de esto, no, para nada. Es completamente relacionado y es uno de esos pilares que tiene que estar para poder desarrollar el otro. Con eso los dejo y más bien muchísimas gracias por el tiempo. Espectacular. Daniel, muchísimas gracias. De verdad, qué gran intervención, qué bien estructurada desde todo el punto de vista de la lógica, la secuencia, los datos. Excelente, muy valioso. Qué bueno tener en Colombia un aliado como el Banco Interamericano de Desarrollo ayudándonos a construir nuestra ruta hacia el espacio.